Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Somos Enrique y Aileen Lugo y bienvenidos a esta nueva clase de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 6 al 12 de abril, que incluye los capítulos del 7 al 13 del libro de Éxodo. Así que pues recién concluyó la conferencia general de abril, así que habrá algunos principios y temas relacionados con lo que se habló en la conferencia y que obviamente serán aplicables a los capítulos que analizaremos de Ven Sígueme. Así que iniciaremos con el análisis. Vamos a leer algunos versículos para analizar este primer principio que queremos compartir y están en Éxodo capítulo 12, versículos 12, 13, 50 y 51. Pues yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. En los versículos que acabamos de leer, vemos cómo el Señor le dio esta instrucción a su profeta, que era Moisés, y a su consejero, podríamos decirlo, Aarón, y ellos fueron y le dijeron al pueblo las instrucciones del Señor. Y entonces es muy relevante cómo el pueblo fue y obedeció la voz de sus líderes y hicieron exactamente como ellos les dijeron. Y entonces aquí la clave es que al ellos obedecer a sus líderes, lo que ocurrió fue que el ángel destructor pasó de ellos. Es decir, hubo esa bendición de protección en sus hogares, en sus familias, y no fueron destruidas como fueron destruidos las familias de los egipcios, ¿no? Por no obedecer obviamente la voz de Moisés. Entonces aquí tenemos algo que se aplica totalmente a lo que estamos pasando hoy en día, que es justamente hablando de los cambios que ha habido de los últimos años en la administración de la iglesia, en algunas nuevas instrucciones que se ha dado. Y más específicamente esta semana vimos algunos cambios que se anunciaron con respecto a las clases dominicales y todo eso. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cuál es tu opinión o qué nos puedes decir con respecto a cómo nosotros como miembros debemos de responder ante estos cambios o instrucciones que vienen de nuestros líderes? Sí, realmente pues estos cambios nos tomaron un poco de sorpresa y pues obviamente han sido un poco controversiales, ¿no? Cada miembro, ¿no? tiene su opinión al respecto de ellos. Y bueno, aquí es importante ver qué principios encontramos en estos capítulos de Ven Sígueme que nos pueden ayudar a saber cómo poder asumir o enfrentar, ¿no? Este tipo de situaciones que están ocurriendo en nuestro día a día. Y vemos aquí cómo realmente el pueblo de Israel fue bendecido, como tú dices, con protección por seguir las instrucciones de su profeta y de sus líderes al poder pintar los dinteles de sus casas con la sangre del cordero. Ahora bien, ahorita se han dado estas nuevas instrucciones y estos cambios que entrarán en vigor en septiembre, me parece, en relación a que las clases dominicales se van a comprimir, digámoslo así, en una hora, 25 minutos para escuela dominical y 25 minutos para el sacerdocio, sociedad de socorro y otras clases. Entonces, desde luego que cada uno podemos pensar que tal vez esta decisión que tomaron los líderes pueda no ser correcta, pues simplemente al uno vivir el día a día puede darse cuenta cómo incluso una hora de clase a veces es insuficiente para profundizar y abarcar todos los principios que tienen que ver con las necesidades espirituales de los hermanos. Entonces, imaginemos ahora 25 minutos realmente creemos que serán suficientes y más con un intervalo de transición entre clases
que a veces pues puede tomar muchos minutos, mucha desorganización. Realmente pues de entrada, de antemano sí uno puede pensar que es una decisión equivocada, pero primero analicemos esa pregunta y reflexionemos, ¿estoy mal en pensar que tal vez la decisión que se tomó es una decisión equivocada, o estoy mal en no estar de acuerdo con las decisiones de los líderes, en este caso autoridades generales o incluso los líderes locales? Me sorprendió y me agradó mucho que derivado de todas estas situaciones que se han generado y que se generarán, uno de los miembros del Quórum de los 12 Apóstoles, el elder Patrick Kiron, habló al respecto y fue el primero en hablar, y justamente tocó este tema, y es precisamente por la necesidad que hay al respecto, y nos dijo lo siguiente: ¿estaremos siempre de acuerdo con aquellos a quienes se nos invita a sostener? ¿Pensaremos siempre que están haciendo un buen trabajo y sirviendo como lo haría el Salvador? Probablemente no. Y puede que tengamos razón, pero al orar por ellos y ellos por nosotros se construyen importantes puentes de unidad. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿estamos mal o estamos en apostasía o estamos cerca de caer simplemente por no estar de acuerdo con determinada decisión de los líderes generales o locales? La respuesta es no, y es totalmente normal. Ya hemos hablado cómo se da el proceso de formación de la revelación. Aún los apóstoles, en el seno de sus consejos, ellos han testificado que muchos de ellos defienden de manera valiente sus opiniones, precisamente para tratar de encontrar la voluntad del Señor y cuál es la decisión correcta a tomar. Entonces, así lo mismo debe de ocurrir en los consejos a nivel local, en los consejos de barrio, en las reuniones de presidencia. No está mal si pensamos diferente, opinamos diferente, o simplemente hablamos en contra de determinada propuesta o de determinada decisión de los líderes, porque como dice ahí, puede que tengamos razón, puede que haya cierta verdad en lo que estamos diciendo, y con las palabras y con lo que nos estamos expresando puede que haya lugar a la corrección en esa decisión que se está formando, que se va a tomar o que ya se tomó. Entonces, realmente no estamos mal simplemente por pensar en otro sentido de nuestros líderes locales o generales. Pero entonces ahora planteamos la pregunta de qué debemos hacer y cómo debemos actuar. Y entonces una cosa es lo que pensamos dentro de nosotros, lo cual ya hablamos que podemos estar en desacuerdo, pero ya después vienen nuestras acciones y nuestro comportamiento, que es el más importante para el Señor. Y entonces nos damos cuenta cómo aquí esto es lo que nos trata de transmitir estos capítulos de Ven, Sígueme, y el principio es ese, que nosotros, independientemente de que estemos en desacuerdo con determinadas decisiones, nosotros debemos de esforzarnos por seguir primero guardando nuestros mandamientos y los convenios que hemos hecho, segunda, sirviendo en nuestros llamamientos, y por último, debemos de esforzarnos por hacer aquellas cosas que nos están pidiendo, aunque nos cueste trabajo, aunque no tengamos mucha fe, o aun cuando no creamos que esas decisiones son correctas. En algún momento el tiempo lo dirá y podremos saber realmente si era lo correcto o no. Y te voy a poner un ejemplo muy claro que me parece que todos los que nos están escuchando se podrán relacionar con esto. Hace algunos meses o algunos años, la iglesia dio la instrucción de que en las clases ya no era necesario iniciar con una oración, que simplemente era suficiente que seguir adelante con la clase porque estábamos bajo una oración inicial, ¿no? Y entonces así se empezó a hacer, se dio la instrucción
A algunos no nos pareció, a algunos levantamos las cejas en señal de, ok, tal vez esto no se siente muy bien o no tiene mucho sentido. Y bueno, simplemente se acató y tratamos de hacer lo que se pidió. ¿Y qué ocurrió? Meses después se corrigió esa decisión, se dio marcha atrás y entonces se emitió una nueva instrucción en la cual las autoridades generales nos decían que no, que efectivamente siempre sí teníamos que iniciar con oración en todas las clases. Entonces es ahí cuando uno se da cuenta y dice, ok, entonces uno puede llegar a pensar, efectivamente esas sensaciones que uno tenía, esas ideas de que tal vez no era la mejor decisión, pues se confirmó tiempo después y efectivamente, y no pasa nada, podemos decirlo y tal vez los líderes puedan llegar a comentarlo si se les entrevista al respecto, pero pueden llegar a decir que se tomó una decisión equivocada y aunque no se diga, pues fue claro que así fue. Pues no podríamos ser tan inocentes para pensar, ok, hace solo unos meses el Señor quería que dejáramos de orar al inicio de las clases y simplemente unos meses después, siempre ya no, el Señor cambió de opinión y entonces ahora sí debemos de empezar con oración. Realmente tenemos que darnos cuenta y poder madurar espiritualmente, que creo que es lo que el Señor espera y desea de nosotros, que podamos crecer espiritualmente para poder comprender estas cosas y tomarlas con toda madurez. Recordemos que finalmente el Señor respeta el albedrío de sus líderes y esto lo podemos ver en estos capítulos de Génesis de manera muy clara. El Señor le da el poder del sacerdocio a Moisés y también a Aarón para que puedan usarlo y efectuar los milagros. Y démonos cuenta cómo en la lectura de los versículos no siempre el Señor le dice a Moisés que haga determinado milagro, pero lo más interesante es que al momento de quitar la plaga, el Señor le da total libertad a Moisés para que él decida cuándo quitarla. Y es precisamente a causa de eso que se empieza a llevar a cabo este pequeño juego en el cual el faraón simplemente le dice a Moisés, va con unas cuantas lágrimas y le pide a Moisés, le ruega que quite la plaga sobre él y sobre su pueblo, y Moisés simplemente toma la decisión de acceder a esas peticiones del faraón y le quita la plaga. Pensemos que si es como en muchas ocasiones o muchos de nosotros pensamos de que Dios habla directamente con su profeta, si hubiera sido así, realmente eso no hubiera ocurrido. Es decir, el Señor, sabiendo lo que iba a ocurrir, que el faraón no iba a cumplir su palabra de dejarlos ir, seguramente le hubiera dicho, Moisés, no hagas eso, no le quites la plaga porque faraón no ha entendido y no los dejará ir, así que mantén la plaga. Pero no es así, simplemente Moisés, movido un poco por su compasión, por su empatía con los egipcios, recordemos que finalmente él fue criado por muchos años durante toda su juventud entre ellos. Entonces probablemente a causa de eso él quitó la plaga, pero entonces vemos cómo el Señor le respetó su albedrío. De la misma manera ocurre con nuestros líderes hoy en día, tanto generales como locales. El Señor respeta su albedrío y desde luego ese uso de las llaves del sacerdocio también genera responsabilidad. Es decir, uno tampoco puede tomar esas decisiones incorrectas cuando se nos ha hecho la advertencia o cuando se nos ha aconsejado en contrario en nuestros consejos o las personas que nos rodean, y después nosotros hacemos a un lado esos consejos por medio de nuestro orgullo, a causa de nuestra insistencia en esa idea que tenemos. Así que debemos como líderes tener cuidado de estas cosas porque el uso de las llaves, es decir, la toma de decisiones, no está exenta de esa responsabilidad y de ese ajuste de cuentas que el Señor va a hacer, porque al final de cuentas eso afecta la vida de los miembros, tanto positiva como negativamente, cuando se toman decisiones incorrectas.
Por último, un ejemplo claro de esto fue Emma Smith en sus últimos años en Nauvoo, antes de emigrar hacia Utah, hacia el Gran Valle del Lago Salado. Pues ya había muerto en ese momento José Smith, y en ese tiempo quedaba ella sola con sus hijos, y el presidente de la iglesia era Brigham Young, y sabemos lo que ocurría ahí. Realmente tuvieron ciertas fricciones, no se llevaban bien, tuvieron desacuerdos en algunas cosas, y bueno, Brigham Young tomó la decisión de que tenían que partir y tenían que emigrar al Gran Valle del Lago Salado para evitar toda esta persecución que tenían, y fue una decisión que tomó él como profeta. Y el problema no fue que no le agradara esa idea, el problema fueron sus acciones. Finalmente ella decidió no partir, no emigrar a Utah, y ella se quedó viviendo ahí en Nauvoo cuando todo el sacerdocio se iba a desplazar. Y entonces nos damos cuenta que ella se desligó totalmente, se separó del profeta de Dios. Y sin importar si era correcta o incorrecta su decisión, al final del día el principio que tratamos de transmitir, que lo importante era que ella siguiera guardando sus convenios, siguiera sirviendo y tratara de esforzarse por llevar a cabo la decisión que se había tomado, era lo más importante, y ella no lo hizo, y en ese momento se separó de la iglesia, y entonces vivió sus últimos años en Nauvoo, alejado del sacerdocio, alejado de las ordenanzas, y esto es algo muy triste, porque afectó no solo a ella, sino a todas sus generaciones futuras. Muchos o la mayoría de sus hijos se separaron de la iglesia, pero no solo eso, crearon otras iglesias como la Reorganizada, lo cual debió haber sido muy doloroso sobre todo para su padre José Smith, y pues hizo que muchos de sus descendientes se perdieran. Entonces eso nos enseña el gran peligro que tenemos al no esforzarnos por obedecer y por sobre todo seguir guardando los mandamientos, y hacer nuestros máximos esfuerzos por hacer a un lado el hombre natural, hacer a un lado nuestro orgullo y tratar de llevar a cabo esa decisión que se ha tomado. Finalmente, al hacerlo, nos daremos cuenta de que habrá una protección celestial, una protección del Espíritu hacia nosotros, y ya después, bueno, se evidenciará si la decisión del líder fue correcta o incorrecta, para que podamos aprender de esa lección, tanto nosotros como los líderes, y finalmente tengamos presente, hermanos, que en el futuro vendrán muchas pruebas a nosotros como miembros derivados de esto, derivados de las decisiones que tomen los líderes, tanto generales como locales. En algún punto se habla de que la sede de la iglesia se trasladará de Utah al estado de Missouri, y entonces nos daremos cuenta cuando estemos frente a una decisión tan difícil como esa, que se nos pedirá hacer cosas más difíciles, como trasladarnos a otro lugar. Entonces pensemos en donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo, que en adelante podrán venir estas pruebas difíciles relacionadas con decisiones de liderazgo, y tenemos que estar preparados para saber cómo actuar. Continuaremos con la lectura, hermanos, del capítulo de Éxodo número 8, el versículo 15, 10, versículos 16, 17 y 20. Pero al ver Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. Entonces Faraón hizo llamar a prisa a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas ruego ahora que perdones mi pecado esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios para que solamente quite de mí esta muerte. Mas Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Vemos entonces en estos versículos que el Faraón empezó a entrar en un círculo vicioso y muy tóxico, ¿no? con Moisés, en el cual él realmente decía que los iba a dejar ir, pero después no lo hacía,
y venían las consecuencias negativas de esto, venían los castigos de Dios. Y tratando de encontrarle aplicación en nuestras vidas, ¿de qué manera nosotros somos como Faraón en nuestras vidas? Sí, de hecho, justamente la traducción de José Smith de esos versículos nos dice que no fue Dios el que endureció el corazón del faraón, sino que fue Faraón mismo el que decidió endurecer su corazón. Y eso, pues bueno, lo sabemos todos, que Dios no nos va a moldear como Él quiera, sino que somos nosotros los que o nos humillamos o nos endurecemos. Entonces, con respecto a esto, la pregunta que quiero abordar es: ¿por qué a veces parece que las personas caen nuevamente en el mismo pecado una y otra vez, o repiten constantemente esas actitudes o malas acciones una y otra vez en sus vidas? Y creo que más de una vez nos ha pasado, o conocemos a alguien que ha pasado por este proceso en el cual caemos repetidamente en lo mismo una y otra vez, tal como fue con Faraón. Y entonces creo que aquí entra justamente esa parte del arrepentimiento, en la cual lo más importante al principio es entender qué es lo que nos motiva a arrepentirnos, qué es lo que está motivando ese arrepentimiento, por qué queremos arrepentirnos. Y eso es pues esa sinceridad con la que debemos de buscar ese arrepentimiento. Cuando nosotros tenemos el objetivo de realmente arrepentirnos para buscar al Señor, para seguirlo a Él, para poder restablecer la relación que se había roto con nuestro Salvador, y cuando lo ponemos a Él como base de nuestro arrepentimiento, entonces ese arrepentimiento es más profundo y más sincero, y entonces lo tenemos a Él como objetivo principal en nuestro arrepentimiento. Pero cuando nosotros únicamente queremos, por ejemplo, como Faraón, ¿no?, que él lo único que quería era aliviar su sufrimiento en ese momento, él quería que le quitaran el castigo. Entonces, eso no es una razón sincera para arrepentirnos. Entonces, como él solamente quería dejar de sufrir en ese momento, pues entonces no era un cambio verdadero, no era un cambio completo. Y eso hacía que Faraón otra vez volviera a caer en la misma acción, en endurecer su corazón y no dejar ir al pueblo de Israel. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros buscamos ese arrepentimiento por las razones incorrectas, para que se nos quite un castigo, o buscamos a lo mejor un arrepentimiento porque queremos alguna especie de recompensa en ese momento. Por ejemplo, podemos hablar sobre los jóvenes que desean ir a la misión y que a lo mejor tienen algo que confesar en su vida, y que lo hacen no para acercarse al Señor, sino para que les extiendan esa invitación de servir en la misión, ¿no? Y ser misioneros. Entonces, cuando se arrepienten por esa razón, pues ese no es un arrepentimiento sincero. Y entonces tal vez pudiera funcionar al principio, pero tarde o temprano ese joven va a volver a caer, porque desde un principio la intención era simplemente tener el privilegio de ir a una misión y no realmente restablecer esa relación con el Señor. Lo mismo pasa con nosotros ya de adultos, que tenemos a lo mejor una recomendación y que a lo mejor necesitamos hacer algunos cambios y los hacemos, pero solamente para poder tener una recomendación para el templo, o para solamente poder casarnos, a lo mejor sellarnos con nuestro esposo o nuestra esposa, y otra vez no con el deseo sincero de seguir al Salvador, de establecer una relación con nuestro Señor. Y entonces lo que sucede otra vez es eso: tenemos o corremos el riesgo de volver a caer en el mismo pecado una y otra vez, mientras que no haya un cambio en nuestro corazón, mientras que no haya un objetivo redirigido a nuestro Salvador y la relación que tenemos con Él, pues nos volvemos como Faraón y tenemos esa posibilidad de volver a caer en estos pecados. Entonces, es importante también que nosotros reconozcamos que debemos de dominar el orgullo que pueda estar en nuestros corazones, porque ese arrepentimiento necesita un corazón humilde, necesita que nosotros estemos dispuestos a seguir al Señor, que nosotros podamos darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de las cosas que a lo mejor nos están haciendo caer, y que entonces nosotros tomemos esas cosas para hacer un verdadero esfuerzo de cambiar,
para que entonces sea un arrepentimiento completo. Pero si nosotros no limamos ese orgullo y sigue estando ahí de alguna forma, pues vamos a endurecer nuestro corazón tarde o temprano y entonces no va a haber un cambio real. Debemos recordar lo que enseñó el profeta Nelson con respecto al arrepentimiento, que es justamente que el arrepentimiento es un cambio, es una transformación total de nuestro corazón, de nuestra persona, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. O sea, es una transformación completa. El Señor no quiere solamente que cambiemos un cachito de nuestro corazón. El Señor quiere transformarnos en una nueva persona completamente. Entonces, si nosotros nos endurecemos y no le damos nuestro corazón completo, pues ese arrepentimiento no termina siendo total en nuestra persona, ¿no? Y también, o sea, pudiéramos pensar que esto solamente aplica para los pecados a lo mejor más graves o más fuertes, pero la realidad es que también puede ser aplicable en todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. Tenemos, por ejemplo, algo muy sencillo como el día de reposo, que bueno, lo decimos sencillo, pero que la verdad es uno de los mandamientos, siento yo, más difíciles de obedecer para la congregación en general. Y tenemos ese mandamiento y muchos otros mandamientos que a lo mejor alguno que pueda ser difícil para nosotros. Y entonces tenemos que el Señor nos dio el mandamiento del día de reposo, ¿no? Y entonces Él nos dice que tenemos que obedecerlo. Y entonces a lo mejor yo llevo muchos años como miembro de la iglesia y yo digo, bueno, esta semana sí voy a obedecer el día de reposo, pero no hago ningún cambio durante la semana, no hago ningún cambio el sábado y entonces llega el domingo. ¿Y qué pasa? No lo obedecí. Bueno, no pasa nada. El siguiente domingo, ahora sí lo voy a obedecer. Y entonces llega el siguiente domingo y a lo mejor ya compré, o a lo mejor era la final de mi equipo favorito de fútbol, o a lo mejor me invitaron a una fiesta, o a lo mejor la excusa que sea y no lo obedezco. Y así va pasando domingo tras domingo tras domingo. Y a lo mejor pasa un año, ¿no? Y entonces podemos hacer ese comparativo. Al principio del año, pues yo no obedecía el día de reposo y al final del año sigo sin obedecer el día de reposo. No hubo un esfuerzo real, a lo mejor, en esa mejora a ese mandamiento en particular. Entonces, no se espera que seamos perfectos de un día para otro. El Señor no espera que si hoy yo no estoy obedeciendo el día de reposo, por ejemplo, el próximo domingo lo voy a obedecer a la perfección. Porque no se trata de eso. El crecimiento espiritual es algo que es progresivo, es algo que es poco a poco vamos mejorando, pero entonces ahí entra esa parte donde no debemos de ser como Faraón y debemos de reconocer que hay esfuerzos que podemos ir haciendo por pequeños que sean, pero que conforme vayamos haciendo esos pequeños esfuerzos, terminan haciendo la diferencia al final de un tiempo determinado. Y entonces al final de un año, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que a lo mejor todavía no obedezco el día de reposo completamente y perfectamente, pero sí hay un progreso, ha habido un esfuerzo. A lo mejor ahora ya no compro el día domingo porque el sábado ya me hice al hábito de comprar todo lo que necesito para el domingo, preparar mis alimentos. Y entonces ya progresé en eso. A lo mejor todavía no dejo mis redes sociales el día domingo, ¿no? Pero ya no compro. O a lo mejor ya no compro, ya dejé mis redes sociales, pero todavía cuando es la final de mi equipo, todavía a veces me cuesta trabajo y lo sigo viendo. Bueno, está bien. El punto es que nosotros hagamos esfuerzos reales por obedecer al Señor y por no caer otra vez en lo mismo y que no caigamos en esa parte, en ese círculo vicioso como Faraón, de simplemente decir que voy a hacer algo, que voy a mejorar en algo y después no hacerlo. Y que pasen y pasen las semanas y yo no mejore en esos aspectos, en esos mandamientos que debería de estar obedeciendo y que cada vez se me haga más fácil desobedecerlos en lugar de hacer esos esfuerzos constantes y conscientes de poder mejorar en la obediencia a los mandamientos del Señor, ¿no? Entonces ahora me gustaría leer los siguientes versículos que están en el capítulo de Éxodo 8, versículos del 8 al 10. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate decirme cuándo he de orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente se queden en el río. Y él dijo: Mañana.
Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Entonces aquí vamos a entrar al punto que mencionaste hace rato, que es justamente ese círculo vicioso en el cual entran Faraón y Moisés, cuando pues Faraón va con Moisés y le dice: por favor, ya no quiero sufrir más, quita esta plaga, quita este castigo. Y entonces Moisés va y lo quita. Y entonces después viene Faraón y le dice: bueno, no te voy a dejar ir. Y otra vez viene otro castigo y bueno, todo eso que ya sabemos de las plagas. Y de hecho hay una parte donde se menciona justamente que Moisés le dice al Faraón: para que ya no me engañes como, pues casi como lo has hecho hasta ahorita, entonces hasta mañana te quito el castigo, ¿no? Entonces la pregunta aquí es: ¿qué es lo que no estaba entendiendo Moisés con respecto a la disciplina? Sí, aquí en estos versículos podemos ver un poco de cómo funciona la disciplina del Señor. Desde luego, Él, por medio de su profeta Moisés, le dio instrucciones al faraón para que liberara a su pueblo, y él no obedeció esas instrucciones, y entonces desde luego pues vinieron consecuencias terribles sobre él y sobre todo su pueblo. Y entonces nos damos cuenta ahí cómo el Señor trata de enseñarle sobre este principio de la disciplina a Moisés, y le da total libertad para que él pudiera decidir cuándo quitar esos castigos. Y vemos ahí que en las primeras ocasiones, pues sí, efectivamente el faraón, con algunas lágrimas de cocodrilo, le pide perdón a Moisés y les dice que los va a liberar. Y es algo que realmente no estaba dispuesto a cumplir, y efectivamente no lo cumple en varias ocasiones. Y en algunas de esas primeras plagas, Moisés cayó y siguió quitando esos castigos de sobre Faraón, y eso hizo que continuara Faraón en su orgullo. Y es interesante ver cómo hasta el final, en las últimas plagas, Moisés ya no cede, Moisés ya no le quita la plaga, sino simplemente le deja la plaga, y toda la plaga continúa hasta que empieza una nueva. Entonces vemos cómo sí ocurre este aprendizaje en el liderazgo de Moisés, y es el principio que el Señor quiere enseñarnos a nosotros como padres y como líderes en estos días, que tratemos de ser firmes en cuanto a la disciplina que establecemos en el hogar. Ya hemos hablado un poco al respecto, y el presidente Boyka Packer nos enseñó al respecto. Los padres saben, como ustedes sabrán algún día, que hay ocasiones en las que los padres y nosotros, los que dirigimos la iglesia, debemos extender un amor firme, ya que al no enseñar, amonestar ni disciplinar, se destruye. Entonces vemos cómo utiliza la palabra firme, y esto es precisamente algo que tenía que aprender Moisés, en ser firme en las medidas disciplinarias, en este caso en los castigos que él impuso en el uso del sacerdocio sobre el faraón. Y entonces nos damos cuenta que él probablemente tomó una decisión equivocada al quitar las plagas de manera tan rápida, ¿no? Y sobre todo la primera vez tal vez era justificable, porque pues seguramente estaba tratando de creer en Faraón y de creer en su buena fe y en su disposición de cumplir. Pero ya en las siguientes ocasiones Moisés simplemente cedió de manera muy fácil, y es algo que como padres debemos evitar en el hogar. Si nosotros imponemos alguna medida disciplinaria sobre nuestros hijos, debemos de tratar de estar unidos y de ser firmes para aplicar esa disciplina durante todo el tiempo en que la establezcamos, y en no ceder, porque cuando no completamos ese proceso de disciplina, no ayudamos a que la persona pueda lograr un arrepentimiento total, no logramos que la persona también complete su arrepentimiento, y entonces genera, en este caso en los hijos y en las personas, en el caso de los líderes, que ok, bueno, creo que me salí con la mía, o bueno, al parecer el castigo no fue tan
tan duro, y entonces si lo vuelvo a hacer ya sé a lo que me atengo y sé que realmente al final mi padre o mi líder no fue tan firme y me disminuyó o me quitó el castigo. Entonces eso es realmente los tipos de ideas que a veces uno transmite, y nuevamente esto no ayuda a las personas a arrepentirse de manera integral y de manera total. Y también en el liderazgo nos ocurre lo mismo, ¿no? Hay veces que pues tenemos a personas que deseamos ayudar a que se arrepientan por medio de la disciplina, que es el propósito de la disciplina, lograr esa rehabilitación espiritual y conectar a las personas con Jesucristo y con su expiación. Y en muchas ocasiones vemos algunos progresos de las personas que estamos ayudando, y nos ocurre como Moisés con Faraón. Entonces tal vez nos sentimos que esa disciplina ya está logrando sus propósitos, y que tal vez ya no es necesario que la persona siga sufriendo innecesariamente según pensamos nosotros. Pero no es así. Se trata de que otra vez el arrepentimiento y la disciplina es todo un proceso, y entonces se trata no solo de que la persona abandone el pecado, sino que la persona se transforme en un verdadero seguidor y un verdadero discípulo de Cristo. Y entonces eso solo se genera cuando la persona empieza a ser constante en esos esfuerzos de obediencia a los mandamientos, y empieza a fortalecer su fe y empieza a lograr mediante la constancia esa conversión durante ese proceso. Y entonces es por eso que debemos de llevarlo hasta el punto final y no pensar que ok, ya con algunos meses fue suficiente. Hay veces que pensamos que somos demasiado duros porque estamos prolongando, como según lo vemos nosotros, el sufrimiento de la persona, pero ese sufrimiento es parte del proceso de arrepentimiento, es parte de que la persona se conecte con el Señor, que comprenda la magnitud de lo que hizo, y que después realmente con ese dolor y esa culpa realmente sean un disuasivo y un motivador para que la persona no vuelva a caer en ese tipo de pecados, en ese tipo de conductas. Y no solo eso, sino que ella pueda elevarse y decidir seguir el ejemplo de Cristo y empezar a llevar una vida de rectitud. Continuaremos leyendo el capítulo 7 de Éxodo, versículo 2, y también el capítulo 9, versos 8, y capítulo 12, versículo 3. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. 9. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza en un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces vemos aquí en estos versículos que, bueno, el Señor les había dado estos llamamientos, estas oportunidades de servir a Moisés y Aarón. Y bueno, Moisés tenía ahí algunas dudas y al parecer algunas debilidades con su manera de hablar. Y vemos aquí que todo eso cambió un poco en estos versículos. Pudimos ver que hubo algunos cambios en Moisés. ¿Qué podemos aprender sobre esta experiencia en su llamamiento que tuvo Moisés? Sí, de hecho, me gustaría justamente que recordemos todos cómo comenzó, cómo la semana pasada justamente hablábamos de ese temor que tenía Moisés, porque él era tardo en el habla, era tartamudo, y entonces le decía al Señor: ¿cómo voy a hablarle al faraón? ¿Cómo van a escucharme? ¿Cómo me van a creer si yo no sé hablar bien? Y entonces vemos ese miedo y esa debilidad que estaba en Moisés como persona, y vemos cómo en este último versículo que acabas de leer,
Moisés dice que habló frente a la congregación de Israel y les dio instrucciones y los lideró. Y estamos hablando de que eran más de 600,000 personas. Entonces, ¿qué gran cambio tenemos? Dicen los estudiosos que la liberación del pueblo de Israel tardó aproximadamente un año. Entonces podríamos partir de ahí, de que en ese año, que desde que Moisés empezó hasta que terminó, hubo un gran crecimiento en su persona. Independientemente de que haya sido un año, haya sido menos o más, hubo ese crecimiento y podemos, eso sí, verlo claramente en las escrituras. Cómo pasa de ser una persona que necesitaba a alguien que hablara por él, es decir, que necesitaba ese portavoz como lo fue Aarón, y que de hecho esas primeras plagas, esas primeras demostraciones, no fue Moisés el que las llevó a cabo. A veces pensamos o no recordamos bien, no tenemos presente ese dato, pero fue Aarón el que puso su vara sobre el río que se convirtió en sangre, y fue Aarón el que aventó la vara y que se convirtió en serpiente. Todas esas cosas las hizo Aarón, no las hizo Moisés, las hizo Aarón. Y el Señor le decía a Moisés, ve y dile a Aarón que haga esto. Y entonces al final vemos cómo Moisés poco a poco empieza a desarrollar ese atributo que era su debilidad, en este caso de ser más asertivo al hablar, más valiente, de poder expresarse, y comienza a tomar un lugar un poco más activo en esto, hasta el punto en el que el Señor ya no le dice, ve y dile a Aarón que haga esto, sino que ya el Señor directamente le dice a Moisés, Moisés, ve y dile esto al faraón, y Moisés va y lo hace. Y entonces tenemos cómo Moisés al final se convierte en este gran hombre de poderosa palabra que enseña a los israelitas y a todas las personas el evangelio. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Obviamente esto tiene aplicación con los llamamientos en la actualidad, con los llamamientos y también las pruebas que llegamos a enfrentar, que tienen como objetivo también ayudarnos a desarrollar atributos, a desarrollar esas debilidades que, como dice Nether, se puedan convertir en fortalezas. Entonces, a lo mejor a nosotros nos den algún llamamiento en el cual nosotros sintamos que tal vez no estamos completamente listos porque nos hace falta algo. A lo mejor nosotros no somos tan organizados y entonces tenemos que aprender a través de ese llamamiento, tenemos que aprender a ser más organizados. A lo mejor yo soy muy pasivo o muy pasiva y no me gusta proponer ideas o generar soluciones, y a lo mejor ese llamamiento que me están extendiendo me puede ayudar a justo eso, a poder ser más activa o más proactivo para encontrar soluciones, para detectar problemas, para decir, para delegar, por ejemplo, dar instrucciones a las personas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que detectar. Primero tenemos que conocernos y saber cuáles son nuestras debilidades, y después detectar si nos dan una oportunidad de servir en algún llamamiento, de qué forma ese llamamiento me puede ayudar a pulir esas debilidades que yo tengo, y cómo al final del día yo puedo mejorar y convertir esas debilidades en fortalezas cuando soy consciente de eso, de esas debilidades, y hago algo por cambiarlas a través de ese llamamiento. Y entonces, de hecho, nos gustaría poder escuchar la experiencia de alguno de ustedes, que pueda dejar en los comentarios alguien que haya tenido la experiencia de poder servir en un llamamiento y que a través de ese llamamiento pudo desarrollar algún atributo, pudo desarrollar alguna debilidad, y que al final de su servicio en ese llamamiento pudo sentir ese cambio en su persona. Y entonces, al igual que Moisés, nosotros podemos tener ese crecimiento espiritual, pero también debemos de ser conscientes de que nosotros vamos a elegir qué tanto queremos progresar o no, porque al final del día el llamamiento no nos va a cambiar por sí solo, es nuestra disposición a ese cambio. Por ejemplo, los jóvenes que sirven en una misión tienen ahí la experiencia total y completa de si ellos deciden que realmente eso los cambie como personas, entonces ellos se convertirán en discípulos verdaderos de Cristo para toda la vida. Pero ellos pueden también decidir estar en la misión y no dejar que eso los transforme, y entonces al final del día regresar y ser las mismas personas que eran antes. Lo mismo con cualquier llamamiento. Puede que a mí me den un llamamiento perfecto para desarrollar esa debilidad que yo tengo, por ejemplo, en la desorganización, ¿no? Que yo soy muy desorganizado, a lo mejor soy muy impuntual también, ¿no? Puede ser.
Y en lugar de utilizar ese llamamiento para desarrollar esos atributos que me hacen falta, pues yo no lo hago y sigo siendo muy impuntual y sigo siendo muy desordenada. Y entonces al final, cuando me releven, pues ¿qué va a pasar? Pues nunca mejoré, sigo siendo igual de impuntual, igual de desordenada. Entonces sí debemos hacer nuestro máximo esfuerzo por tratar de desarrollar esos atributos que nos hacen falta a través de los llamamientos y las oportunidades de servir que tengamos. Incluso si por alguna razón no tenemos llamamiento en la iglesia, pues también existe la administración, existe el servicio en el templo, existen otras formas en las que podamos prestar servicio que también nos van a ayudar a desarrollar humildad y esa proactividad de no esperarme a que me den un llamamiento, sino yo buscar esas oportunidades de servir. Puedo hacer noches de hogar en mi casa, invitar a personas, acompañar a los misioneros. Es decir, hay muchas cosas que yo puedo hacer también, y lo importante es eso, que nosotros busquemos desarrollar los atributos que nos faltan a través del servicio a otras personas. Sí, de acuerdo con lo que acabas de decir. Me gusta mucho lo que comentaste de que pues nosotros decidimos si hacer de esas oportunidades de servicio algo que nos mejore, que nos pula, que nos refine, o pues realmente desaprovechar la oportunidad y simplemente seguir cometiendo los mismos errores y seguir reafirmando, ¿no?, esas debilidades que tenemos. Y bueno, les agradecemos por acompañarnos y compartimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Los esperamos la siguiente semana con un nuevo video, hermanos. Hasta la próxima.